Hola, bienvenido al canal. Yo soy la psicóloga Alejandra Murray y hoy te voy a hablar de los 7 duelos del migrante. Prometo para la próxima hacer otro video con las características del duelo migratorio y las estrategias para afrontar cada uno de ellos. Sin embargo, hoy me voy a focalizar en cuáles son esos 7 duelos del migrante. El primer duelo es el duelo por la familia, los amigos y los seres queridos. Esto se refiere a la ruptura del apego. El apego es una necesidad básica humana y cuando se rompe surgen sentimientos, por ejemplo, de soledad, tan típico en el migrante, en el país de acogida, o también estos sentimientos de falta de sostén emocional, con todo lo que ello implica. El segundo duelo es el duelo por la lengua. Cuando uno tiene que emigrar a otro país, frecuentemente esto requiere aprender un nuevo idioma. Y esto la verdad es que requiere un esfuerzo enorme. De hecho, se dice que para dominar una nueva lengua hace falta más de 3.000 horas de estudio. Y esto se puede transformar en un gran obstáculo, por no decir en el principal, a la hora de acceder a determinados bienes y servicios, o mismo para acceder a un trabajo o para acceder a la educación, a la vivienda, etc. El tercer duelo es el duelo por la cultura, y acá me voy a referir a cultura en un sentido amplio, es decir, a los valores, a las comidas, a la vestimenta, al ocio, etc. Esto da lugar al famoso estrés aculturativo cuando uno entra en contacto con esta nueva cultura, que no siempre es fácil. Un ejemplo de esto, que escucho frecuentemente de los latinos que viven en Nueva Zelanda, es que Nueva Zelanda les resulta aburrido. Y esto es porque ellos, o sea, los latinos, tenían un modo de divertirse diferente que el que encontraron en la cultura acogida, que es el de la cultura neozelandesa. El cuarto duelo se refiere al duelo por la tierra, y por la tierra me voy a referir a los paisajes, los colores, los olores, la humedad, la temperatura, etc. Esto está relacionado, por ejemplo, con las depresiones estacionarias, que tienen que ver con el cambio en la luminosidad. La luminosidad, es decir, cuánta luz hay en el ambiente, tiene una gran influencia en el estado de ánimo. Entonces, por ejemplo, este duelo puede llegar a ser muy complicado, el duelo por la tierra, cuando se emigra a lugares más oscuros y más fríos que el lugar de origen, porque esto podría afectar mucho más a las personas con tendencias depresivas. 5. El duelo por el estatus social. Esto abarca todo lo relacionado con los papeles, es decir, si uno está en condición de ilegal o legal en el país de acogida, está relacionado con obtener trabajo, con la vivienda, en general con el acceso a oportunidades. Frecuentemente cuando uno migra pierde el estatus social, que si uno no lo mejora a lo largo de los años, es probable que el migrante entre en crisis. Por ejemplo, yo suelo atender a pacientes que eran profesionales en su país de origen y que cuando migran a otro país suelen tener trabajos menos calificados. Por ejemplo, una bióloga que se mudó a otro país y ahí en el nuevo país, ella empezó lavando copas. Esto a mí también me pasó la primera vez que me mudé a Nueva Zelanda. Yo en mi país de origen era docente y psicóloga, tenía 2 profesiones y cuando me mudé, al principio trabajaba limpiando baños, o sea, he trabajado en limpieza, he trabajado juntando manzanas, incluso en fábricas. O sea, es algo frecuente por lo que tiene que pasar el migrante, que implica también atravesar este duelo por el estatus social. 6. El duelo por el grupo de pertenencia. Las personas suelen identificarse con un grupo y esto les da seguridad y esta sensación justamente de pertenencia, de pertenecer a un lugar. Esto se ve modificado en la migración, primero y principal porque ese grupo ya no está más, o sea, el grupo de personas ya no está ahí con vos. Segundo, porque puede que esa actividad ni siquiera exista en el nuevo país. Y tercero, porque puede suceder que pases de un grupo valorado en la sociedad de origen a un grupo discriminado o desvalorizado en la sociedad nueva. Por ejemplo, tenés un grupo de pertenencia que está valorado en tu sociedad y después pasás a pertenecer al grupo de migrantes.
y tal vez este grupo no es valorado en el nuevo país de acogida. 7. El duelo por los riesgos físicos. Esto hace referencia a quien deja su medio y enfrenta cambios ambientales donde la integridad física está comprometida. Y la integridad física es una necesidad básica como el apego que mencionaba antes. En general, el inmigrante se expone a trabajos peligrosos que le pueden causar un accidente laboral, como por ejemplo trabajar en la construcción. También se expone a sufrir malos tratos o abusos por estar en una situación de indefensión. Incluso se expone a contraer enfermedades. ¿Por qué? Porque le bajan las defensas por el estrés, el que mencionaba, el estrés aculturativo, porque está en un clima diferente, porque está comiendo distinto, etc. Un ejemplo de esto, de trabajos peligrosos justamente, es trabajar en un campo de manzanas. Esto tal vez puede parecer inofensivo y no peligroso, pero en realidad esa canasta que ven ahí es extremadamente pesada. Se los digo por experiencia, porque yo el primer año que estuve en Nueva Zelanda trabajé un tiempo en el campo de manzanas y tenía las clavículas negras de los moretones que tenía. Entonces este trabajo, que puede ser tan sencillo y appealing para alguien que está en otro lugar, la verdad es que conlleva sus peligros. También, por ejemplo, te tenés que subir a una escalera que es altísima, de la cual te podés caer, y bueno, y hay que subirse a esa escalera en cualquier tipo de clima, porque si está lloviendo también se trabaja. Pero también es cierto que atiendo a muchos pacientes, muchos migrantes que tienen bajas las defensas por el estrés aculturativo, justamente porque están comiendo distinto o no duermen bien, y esto hace que contraigan más enfermedades, que se resfríen más seguido, por ejemplo, que tengan contracturas, que tengan insomnio o incluso que tengan alguna infección menor. La fuente que usé para hacer este video es el libro La inteligencia migratoria del psiquiatra José Bachotegui del 2017. Si sos migrante y estás atravesando por alguno de los duelos que mencioné antes, no dudes en ponerte en contacto conmigo, te puedo ayudar a superar estos duelos y a mejorar tu calidad de vida.